Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. En este momento estamos en una reunión maravillosa con nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, y la reunión pues básicamente tiene que ver con esos hombres de influencia, esos hombres que dejan huella, esos hombres que tenemos un propósito, hombres de propósito, que no queremos deambular por la vida simplemente como una veleta así que lo lleva el mar para arriba y para abajo. Y es nuestro grupo de hombres, nuestro ministerio de hombres, y nos reunimos siempre los sábados a las 6:30 de la mañana. Entonces te invitamos a ti, si escuchas este mensaje, que nos acompañes para que escuchemos testimonios, dialoguemos un poco frente a nuestra situación de esos sacerdotes, de esos San José de las casas. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que la palabra que digamos sea viva y eficaz y llegue a lo profundo de nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia para con nosotros, por tu bondad, porque tú eres bondadoso. Tienes una paciencia increíble con nosotros, una paciencia espectacular. Tú tienes paciencia conmigo. Gracias, Padre, porque sé que hoy me vas a tener una palabra linda, una palabra que llegue a lo profundo de mi corazón porque la necesito. Una palabra que me nutra, que me dé esa fortaleza, que me haga convencerme plenamente que soy tu hijo y que soy siervo tuyo para llevar tu buena noticia. Todos los días en el Evangelio me pides que yo ahí difunda, que hable. Siempre me hablas un poquito a mi corazón, pero yo quiero que me hables hoy fuerte. Háblame fuerte porque necesito a veces cambiar mis pensamientos, mi forma de pensar. Gracias, Papito Dios, por ese amor y misericordia, por todo lo que haces por nuestra vida, por estar en este terreno abonado de esta comunidad tan linda. Bendito seas tú. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien, hoy tenemos un pasaje bíblico muy hermoso que está en San Juan, capítulo 8, el versículo 31 en adelante. Capítulo 8. Los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, ya que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que mi Padre me ha mostrado y ustedes hacen lo que su Padre les ha dicho. Ellos le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Tremendo, ¿no? No reconocen a mi Papito Dios del cielo, porque siempre miramos lo carnal, ¿no? Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, ustedes les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado. Ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hizo su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos solo un padre que es Dios. Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido con mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué ustedes no pueden entender mi mensaje? Pues simplemente porque no quieren escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad, nunca dice la verdad como dice mentiras. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen.
¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Dice al principio de este pasaje bíblico, Juan capítulo 8, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos en ocasiones enredados con muchas cosas, muchos conceptos. Estamos enredados por las situaciones que se nos dan siempre a nuestro alrededor. Y esta mañana hacíamos la reflexión en nuestra comunidad del Evangelio que correspondía al día. Y realmente fíjense que a veces nosotros recurrimos a psicólogos, ¿no? Bueno, yo soy psicólogo y como que me voy a desmeritar porque como que no, hoy me voy a quedar sin trabajo y ojalá me quede sin trabajo hoy. Pero realmente el mejor psicólogo de psicólogos es Cristo Jesús. Pero no queremos escuchar, porque el Padre ya no es Dios, sino el demonio. Qué tremendo el Señor. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, el demonio siempre nos está hablando, porque solamente tenemos dos voces, la voz del mal y la voz del bien. Y el bien siempre nos está hablando de una y otra manera, pero el mal también. Y utiliza estrategias impresionantes el mal para tratar de hacernos caer y pensar que nosotros estamos mal. Yo me pongo a reflexionar, por ejemplo, en los comportamientos de los discípulos. Pensemos en los comportamientos de los discípulos. Ellos, si me pongo a mirar psicológicamente, traían unos traumas. ¿Te imaginas nomás Juan, ¿cómo se llama el hermano de Juan? Creo que era, no sé, Santiago, no creo que es. Bueno, Felipe creo que era. Sí, Felipe, el hermano de Juan. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que me ayude, ¿quién es el hermano de Juan? ¿Quién era? Santiago. Entonces, ¿qué sucede con Santiago y Juan? Son los hijos del trueno. O sea que Zebedeo era el papá de ellos dos. Y los llamaban los hijos del trueno. Impetuosos, fuertes. Por ejemplo, se llamaban Boanerges, hijos del trueno. Juan, ese discípulo amado de mi Señor Jesucristo que habla tanto del amor, era hijo del trueno. Entonces, ¿qué implica? Que él traía pues una herencia de su papá dominante, fuerte, impositivo, que yo tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste, porque yo amo la verdad. Ama de su orgullo, porque es cruel, porque no mide sus palabras, y lo que él quiere es imponer su criterio, y eso es prepotencia, altivez, y el pecado de Satanás está en él, que se llama soberbia. Entonces, cuando es de esa manera, pues lógico que necesariamente quiere imponerse como de lugar. Y Pedro, pues de Juan y su hermano, pues tenían esa actitud de su formación. Ahora imagínate Pedro, hombre de barco, hombre de pesca, fuerte, aguerrido, con palabras. Ponte a pensar, ¿quién sería pescador de pronto de esa manera aquí en nuestros países? De pronto, los conductores, los mecánicos. Bueno, yo conozco pues el gremio, o las personas instruidas que han pasado por la universidad, los ingenieros. De pronto, en la universidad teníamos la particularidad de que los que éramos de la parte de humanísticas, sociología, psicología, filosofía, esas son las humanísticas, éramos diferentes pero peleoneros, lanzábamos piedra. Y entonces, y los de mecánica, diferentes, ¿sí? O sea, tomatragos, cerveceritos, y sus palabras fuertes. Los de derecho, los de que estudiaban abogacía, encorbatados y bien hablados, diciendo cosas y peleando entre ellos para tratar de imponer sus criterios. Entonces cada uno tenía su forma de actuar. Entonces imagínense los discípulos, cada uno tenía su forma de actuar, pero ellos traían sus heridas emocionales, muy fuertes. Cada uno tenía sus comujos, cosas muy jodidas. Tenían sus cosas en su corazón.
y necesitarían de pronto un psicólogo, pero fíjate que en ese tiempo no había psicología, porque la psicología pues surge, imagínense, la psicología surge en el año 2000, prácticamente en 1800, a finales de 1800, en el 2000 surge la psicología. Aunque ya habían psicólogos antes, pero generalmente la psicología como ciencia aparece en el 2000, inicios del 2000. Perdón, del 2000. Entonces, antes era la filosofía, pero de por sí eran los consejeros los que ayudaban, ese tipo de cosas, pero realmente a veces nosotros estamos pensando que necesitamos de psicólogos. Y el mejor psicólogo se llama Cristo Jesús, mi hermano. Y se llama Cristo Jesús, ¿por qué? Porque Él dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y que no queremos escuchar su mensaje. Si nosotros realmente escuchamos su mensaje y lo ponemos por obra, si aceptamos su mensaje, nuestra vida empieza a cambiar. Al principio es como todo. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo ayuno en la comunidad, pues el ayuno cuesta. Por ejemplo, créanme, ya llevamos 5 días, vamos por 21 días de ayuno. ¡Ay, me cuesta! Anoche yo tenía un hambre. Sí, pero a pesar de que estamos haciendo un ayuno de Daniel donde uno puede comer, pero yo tenía hambre. Pero hambre de comer carne. No hambre porque perfectamente con un bananito, con una fruta, una manzanita, pues me sacia el hambre. O bueno, lo que sea. Sí, pero realmente créanme que ayer mi hija pues tenía hambre, entonces ella no está haciendo el ayuno, me dijo, papi, yo quiero comer una hamburguesa. Nomás pensar, se me hizo agua en la boca. Qué chistoso, como en la mente, ¿no? Como la mente, pensé en la hamburguesa y automáticamente se me hizo agua en la boca. No tanto es que me gusten hamburguesas porque ya soy viejito, entonces hay cosas que no tolero. Pero entonces el deseo simplemente porque uno está programado. Y fíjate cómo es bien curioso, cómo el Señor sana, cómo el Señor libera, cómo el Señor restaura, a pesar de que tengamos que hacer luchas todos los días, porque es una lucha. Si tú vas a empezar a leer la palabra, es una lucha. Si tú vas a dejar algo que te incomoda, es una lucha. Pero el Señor dice, deja tus malas costumbres. Ya deja de criticar, deja de juzgar, deja de pelear. Ya dedícate a escuchar mi palabra, porque yo te voy a hacer libre. Yo soy la palabra viva, sino que me coloco en papel, me coloco en letras, para que tú me entiendas. Pero yo soy la palabra, yo ya me hice carne. O sea que yo salí de esta palabra, que soy yo, y me hice carne para que tú me veas. Pero yo vuelvo otra vez a incorporarme aquí en la palabra para que tú me sientas, te alimentes conmigo, para que tú seas uno conmigo y pueda yo ayudarte a ser libre de esas ataduras que tienes en tu vida. Que hemos pasado situaciones difíciles, todos hemos pasado, yo he pasado situaciones difíciles. Mi papá no fue el mejor papá del mundo, pero es mi papá, el precioso, ¿sí? Mi mamá no fue la mejor mamá del mundo, pero fue mi mamá. Y ellas traen sus herencias impresionantes, herencias fuertes. Pero lo precioso es que en este momento, cuando yo conozco la palabra, sé que Dios me hace nuevo. Por ejemplo, mira la vida de San Francisco de Asís, a propósito, somos franciscanos ya. Qué precioso, ahora sí, nombrados franciscanos en nuestra congregación, en nuestra comunidad, porque ya no es solamente comunidad, sino congregación, porque hacemos parte de la congregación de terciarios capuchinos. La vida de San Francisco de Asís me parece tan interesante porque él era un hombre tomatraguito, era un muchacho de mucho dinero. Nosotros decimos niños de papi y mami, hijos de papi y mami. Creo que en México le dicen fresita, me parece, ¿no es cierto? No sé cómo se le dirá en Argentina a los hijos, a los chicos así medio de dinerito, de dedito parado. Sí, dedito parado. ¿Por qué dices dedito parado? Porque ellos cuando toman algo, no tengo aquí un vaso, toman así con el dedito parado. Entonces los de dedito parado. Entonces, ellos, de por sí San Francisco era así, y vivía una vida de mucha fiesta, de mucho tomar traguito, de salir con sus amigos, y su papá lo que deseaba era que él fuera un vendedor y un comerciante, como era Pedro Bernardone, que era un comerciante impresionante, tenía muchísimo dinero allí en Asís. Y San Francisco de Asís, a pesar de tener pues una educación de ricos, todo lo tenía. Fue tan particular que él, con sus heridas emocionales y con todo lo que él tenía, él descubrió la presencia de mi Jesús. Él se quedó mirando una cruz, sí, pero no se puso simplemente a mirarla,
sino se puso a meditarla, a contemplarla, y empezó esa cruz a tomar vida en su corazón. Trascendió la cruz. Empezó a que la palabra se hiciera vida en él, a pesar de que no la estudiaba. Él no estudiaba la palabra inicialmente, porque él era del mundo, y se dedicó a contemplar la cruz, a mirar el misterio de la cruz, y la cruz se le revela en su corazón. Y al revelarse la cruz en su corazón, su vida empieza a ser transformada y cambiada, porque la verdad se le hizo vida en él y empezó a cambiar. Y la actitud que tenía de tomar traguito, de creerse pues el rey de la fiesta, porque así se llamaba, el rey de la fiesta, dejó de ser ese hombre y cambió. La fórmula, y te lo digo como psicólogo, te lo digo como persona que está estudiando más de psicología para tratar de cambiar traumas y todas las cosas, de sanar traumas, te digo que la mejor terapia es la palabra. ¿Tienes angustia? Ve a la palabra. ¿Tienes ansiedad? Ve a la palabra. ¿Sientes soledad? ¿Sientes depresión? Ve a la palabra. Porque la palabra te hará libre. Pero tienes que ser esforzado y valiente, como cuando empiezas un ayuno. Porque en el ayuno al principio es difícil. Al principio solamente pero es poquito tiempo. Si has llevado toda una vida de consumo, si has llevado toda una vida de fumar, una vida de tomar, una vida de pelea, una vida de ser tal vez fuerte en tu actitud, de ser prepotente, de quererte mucho más que los demás, de ser arrogante, yo te invito, mi hermano, que si tú empiezas a trabajar la palabra, ella empezando a ser mella en ti, mella y llevando a tu corazón y te dando una sabiduría impresionante. Te invito a que empieces con Juan, por ejemplo, que estudies a Juan. Nosotros nos demoramos con mi esposa estudiando, yo creo que nos demoramos como 4 meses estudiando, no pasamos de los 4 capítulos de Juan durante 3 o 4 meses. Y estudiábamos y hablábamos todas las mañanas, me acuerdo tanto que hablábamos con mi esposa antes de tener el ministerio. Y nos dedicamos a estudiar. Y fue tanto lo que el Señor nos enseñó, porque mirábamos diferentes Biblias, teníamos el libro un diccionario bíblico, porque hay palabras que tal vez uno no entiende. Entonces, por ejemplo, un concepto que se dice: yo soy el Hijo del Hombre, concepto complejo. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Entonces nos poníamos a mirar y nos quedábamos con cada palabrita, escribíamos. Fue tanto el aprendizaje, porque a uno empieza a cambiar su mente. Y si tú lo aunas, o sea, si tú lo relacionas con el ayuno, mi hermano, vas a empezar a transformar muchas cosas. No vas a necesitar de psicólogos, de verdad, no necesitas. En la medida que tú conozcas la palabra. Hay una experiencia muy bonita, les invito a que estudien el libro, se llama El Peregrino Ruso. Es de la Iglesia Ortodoxa. Recuerda que los hermanos ortodoxos, ellos son nuestros hermanos. Con el Papa Francisco ya él hizo el vínculo nuevamente con la Iglesia y volvimos a ser Iglesia. Aunque ellos tienen su patriarca, ¿sí? De todas formas somos hermanos con la Iglesia Ortodoxa. Y ese libro es lo más de lindo. Ellos hacen lo mismo que nosotros. Bueno, no es que hagan lo mismo, pero ellos tienen los mismos principios, tienen lo mismo, solamente que tienen algunas cosas diferentes. Por ejemplo, la bendición nosotros la hacemos de aquí para allá. Ellos la hacen de acá para allá. Y sus iglesias, los íconos son para ellos fundamentales. Y ellos son peregrinos. Siempre van a sus iglesias a hacer peregrinación. Nosotros de por sí no somos peregrinos, ¿sí? O sea, no vamos a hacer peregrinaciones. O sea, lo hacemos pero de vez en cuando, pero ellos sí, para ellos es una norma y una ley. Tienen la Filocalia, que la Filocalia es un libro donde se condensan los escritos de los santos de ellos, como por ejemplo hay santos que son de igual de la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa. Entonces ellos tienen la Filocalia y ellos andan con la Filocalia, que es el escrito igual que los judíos. Los judíos tienen los escritos de sus de sus padres espirituales, no sé el nombre de ellos. Entonces ellos tienen el libro aquí y la Biblia, sí, la Torá. Igual, los ortodoxos tienen la Filocalia y andan con su Biblia, con la Biblia nuestra igual.
y ellos constantemente la comparan. Entonces es bien particular con respecto a los ortodoxos, porque de una u otra forma esa ortodoxia rusa, bueno, la ortodoxia en general, y hace parte, como te decía, de todo este proceso que se da de conocer la palabra. Y ese peregrino ruso, por ejemplo, en el libro del peregrino ruso, dicen algo tan lindo, que había un hombre alcohólico en el libro del peregrino ruso, y ese hombre tenía muchos problemas porque él trabajaba en el ejército y ya lo iban a sacar, porque era una persona muy tomatrago. Y el peregrino ruso le recomendó que por favor leyera el libro, la Biblia, cada vez que sintiera esa ansiedad por tomar alcohol. Y fue tan particular que le dio un libro, ¿sí? Le dio un libro, una Biblia, pero en otro idioma, ¿sí? Entonces, ¿cómo iba ese hombre a entenderla? Y curiosamente fue tan particular que él empezó, y le estoy hablando de verdad porque el peregrino ruso sí existió y es real. Empezó ese hombre a leerla sin entenderla y él leía en otro idioma, y la revelación del Espíritu Santo empezó a dar entendimiento. Qué bello. Y aprendió un idioma y empezó a tener la Biblia como su centro de atención. Al principio le costaba porque sentía el deseo de ir a las cantinas y él se quedaba leyendo la palabra y se pegó una transformada impresionante. Inclusive allí también otro testimonio de un niño rebelde, y la familia les puso a leer la Biblia y el niño cambió su actitud completamente. Es un misterio, sí es un misterio, porque hay cosas que se operan espiritualmente que no logramos dimensionarlas. Más allá de lo psicológico, se operan cosas extrañas que uno no logra dimensionarlas. Por ejemplo, yo soy testigo, dentro de los procesos de intervención nuestra, de que una mamá transforma su actitud, su comportamiento, un papá transforma su forma de ser y automáticamente sus hijos empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar. Yo lo vi porque tengo una fundación con unos amigos que trabajamos con niños que están ya declarados en adoptabilidad, pero son de difícil adopción porque son niños de 9 a 18 años que pocas personas los adoptan. Adoptan generalmente recién nacidos o pequeñitos. Entonces estos niños abandonados o abusados o maltratados llegaban a nuestra fundación. Y uno veía eso realmente, que los papás cambiaban, los hijos cambian. Testimonio de nuestra hija rebelde, con tantas situaciones que tuvo en su vida, pero empezamos nosotros a demostrar un cambio en nuestra vida y nuestra hija empezó a cambiar, a ser diferente en su vida, pero demandó que nosotros tuviéramos una actitud diferente. El verdadero psicólogo es el Señor Jesucristo y la metodología que él emplea la palabra, porque así es donde encontramos la salvación. Pero fíjate que a veces nos aferramos como los como los judíos, nos aferramos muchísimo a nuestros conceptos, porque como lo hemos tenido de tantos años, nos hemos aferrado tanto a esos conceptos que a veces nos causa dificultad soltarlos. Es que mi padre es Abraham. Y no vemos la luz, no la vemos. Fíjate cómo Judas tampoco, a pesar de que tenían los milagros vivos, no la ven. Hoy, por ejemplo, el Evangelio nos habla de la explicación que mi Jesús hace de la parábola de los talentos, de las semillas que caen en diferentes terrenos, del sembrador. Y de él dice una frase, dice, por más que tienen oídos no escuchan y por más que tengan visión no ven, porque tienen su mente entenebrecida. O sea, esos conceptos, igual que los judíos, por más que vean milagros no quieren escuchar. Mi Jesús les dice, pero es que ven algún pecado en mí, ¿por qué no me escuchan? Ustedes ven que yo hago algo malo, ¿por qué no hacen lo que yo digo? ¿Por qué? Si es que yo no he cometido pecados. Y sí hacen lo que los pecadores les piden. Sí hacen, por ejemplo, los sumos sacerdotes que roban, que hacen, que engañan y todo, y le hacen caso a ellos y no le hacen caso a aquel que está dando testimonio, como mi Jesús de Nazaret, que da testimonio, porque tenemos la mente entenebrecida y nos hemos comido el cuento de que somos así. ¿Cómo eres tú? Malgeniado. No lo eres, es un mecanismo de defensa que tienes porque fuiste maltratado, mi hermano. ¿Sí?
que tú eres iracundo. No, no es que lo seas, es un mecanismo de defensa porque como perdiste tienes una debilidad en tu interior por tantas situaciones que vivenciaste en tu pasado, te comportas con un mecanismo de defensa para actuar de esa manera y que no te veas vulnerable y que no pierdas. Ahí te dije la interpretación psicológica, ¿sí? Porque son mecanismos que uno emplea. Pero cuando uno conoce la verdad, uno dice, ¿pero por qué tengo que responder de esa manera? El Señor te dice, cállate. O sea, decíamos esta mañana, por ejemplo, cómo escuchar la voz de Dios. Es que Dios nos habla tan sencillo y a veces decimos, es que yo no entiendo la palabra. Si no entiende la palabra, léete Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, nos dice cómo se comporta un hijo de Dios y cómo se comporta un hijo del mundo. ¿Sí? Ahí no lo dice Gálatas. Léete Gálatas. Y que no es que no entiendo, ¿no entiendes? Ay, bendito sea mi Dios. Mira, aquí la tengo. Mira lo que dice. Gálatas capítulo 5. Por tanto, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los deseos. El uno está en contra del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que no quisieran. No pueden, porque se están dejando por la carne. Pero el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver los que siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias, celos. Se enojan fácilmente. Tremendo, ¿no? Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya les he dicho antes, que los que así se comportan no tendrán parte en el reino de los cielos. Tremendo. ¿Cómo cambio si soy así? ¿Cómo cambio si es que toda la vida he respondido de esa manera? ¿Cómo hago para cambiar? Pues el Señor me lo dijo hoy, que tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? Pues estudiando la palabra, pues Él es el que me hace libre. Él es el único que me hace libre. Pero para eso tienes que ser perseverante, mi hermano. Perseverante, consistente, insistente, decidido. No te quedes con lo mínimo. Si tú por decir algo, fuiste a un retiro espiritual, ya fuiste a un retiro espiritual, ¿y qué? Te quedaste con la emoción, como la del Alka-Seltzer. Solo burbujitas, solo buche y pluma no más. ¿Sí? Te quedaste solamente con eso, no te quedes con eso. Si ya recibiste algo, si ya se te movió tu corazón frente a la parte espiritual, no te quedes con solamente eso, sino da un paso más adelante y empieza a conocer la palabra para hacerte libre de todas esas situaciones que tienes en tu vida. Y te vas a ver una persona sabia, una persona que vas a saber hablar de las cosas. Y aprende a callar, mi hermano, aprende a callar. Porque es lo mejor. Va a tocar que nos pongamos una cinta aquí grandota, esa la más grande que hay y que sea bien pegada, ¿sí? Para que nos callemos. Nos callemos. Había un santo, bueno, no recuerdo el nombre, pero él era una manera iracunda tremenda. Y él se callaba, y él sufrió de úlceras porque él se callaba, tenía que aguantar de esa ira que tenía. Y fue un hombre santo, porque aprendió a callar. Aprendió a callar. Igual, tal vez nosotros seamos de esas personas, o seamos unas personas tan sumisas, porque traemos cosas del pasado. Pero ¿qué pasa? Conoce la palabra, mi hermano. O sea, a veces yo les propongo a alguien, por ejemplo, que haga nuestros seminarios. Pero entonces dicen, no, es que son muy largos. No, es que una cosa, siempre hay argumentos para las que sea. Los invito, vengan un sábado a las 6:30 de la mañana y les causa una dificultad, 1 horita o 2 horitas que tal vez nos demoramos, y una dificultad para poder escuchar un mensaje. Porque nos argumentamos de muchas cosas porque la verdad no está en nosotros. Porque la palabra no está en nosotros.
El verdadero psicólogo, lo repito por tercera vez, es mi Señor Jesucristo. Yo soy psicólogo profesional y estoy estudiando esas cosas para ayudarles, claro que sí. Pero mi hermano, conoce la palabra. Dedícate a sacarle tiempo a estudiar la palabra y te sorprenderás cómo tu mente va a cambiar. Pero no la estudies como los fariseos, porque los fariseos se saben la Torá del derecho y al revés desde los 12 años, se la recitan de memoria y la conocen. Pero mira, aquí está hablando con judíos, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se comportaban ellos? Religiosos. Cumplir por cumplir. No como San Francisco, que fue capaz de trascender la palabra. Hacer la vida en sí. ¿Cómo tú, siendo hijo de rey, te humillas? Pensaba San Francisco. ¿Cómo tú, siendo hijo de rey, te sacrificas por mí? ¿Y yo quién soy con toda esta cantidad de ropas finas? ¿Yo quién soy tomando trago y divirtiéndome por aquí y por allá? El rey de la fiesta. ¿Yo quién soy? No soy nada en contra tuya. Tú eres real. Yo no soy nada. ¿Y qué hizo? Se despojó de todo. Todo es de todo. Dios tal vez no te está diciendo que tengas que despojarte de todo, pero despójate de todo lo que tienes aquí. Como decíamos también esta mañana en esta torre, no de control, sino de descontrol, que tenemos en nuestra cabeza, una torre de descontrol, que no nos deja responder a los principios del Señor. Estudia la palabra. Haz la palabra de ti. Por ejemplo, nosotros tenemos este misterio de hombres y solamente dictamos una charlita. ¿Y será que te quedas solamente con la charla? Y ya, para de contar. ¿Cómo son tus hábitos espirituales, mi hermano? ¿Cómo son tus hábitos espirituales? Si por decir algo tu esposa tiende a lo espiritual, únete con ella. Únete con ella a estudiar la palabra. No es que ella no se lo permite, no, es que usted ya tiene una cantidad de cosas del pasado que les ha hecho impedirse eso, pero vayan haciendo poquitos pasos, pero lo que tú hagas no te devuelvas. La ley espiritual es que si tú avanzas un paso, no te devuelvas, sino que si avanzaste un paso, mantente firme en ese paso hasta que se consolide en ti y luego das otro pasito. No tienes que ir directamente a volverte un monje. Ayer está en nuestra casa visitándonos una hermosa persona de nuestra comunidad que hace parte de Costa Rica. Y ella me dijo que había estado aquí como por 22 días en una comunidad religiosa, sirviendo como laica comprometida. Y estuvo allí en una comunidad, sirviendo, por ejemplo, a los ancianitos, atendiéndolos a ellos, por 22 días. Y me llama la atención, ¿no? ¿Cómo fue capaz de estar 22 días? Es harto tiempo. Le pagaban todo. Y se mantuvo fiel. Empezó. No, Dios te está llamando tal vez para que seas eso, no. Sino que seas coherente en tu vida personal, en tu familia, pero da un pasito. Y ese pasito no te devuelvas, mi hermano. No te devuelvas como el perro que vuelve a su vómito. No te devuelvas, mi hermano, sino mantente consecutivamente para que seamos libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, mi hermano. No hay otra forma. No hay otra forma. Vamos a orar. Padre Santo, todos los días tú me dices cosas lindas. Todos los días tú me hablas a mi corazón. Y hoy quiero conocer de ti, aprender de ti. Y quiero tomar decisiones importantes, porque he tomado decisiones a veces muy malas, decisiones que no me han ayudado a formarme, ni a crecer. Y lo que han hecho es hundirme cada vez más en mi orgullo y mi egoísmo. Necesito de tu palabra viva, Papito Dios del cielo. Necesito que tú me ayudes cada vez más a ser ese digno hijo tuyo. Quiero ser libre. Quiero ser libre de muchas cosas. Tal vez tenga una posición económica buena, estable, tal vez no la tenga. Pero hay muchas cosas todavía que tengo que romper. Sobre todo el orgullo, la altivez, la prepotencia, el carácter fuerte y dominante mío, el no saber controlar mis impulsos, y tal vez yo maldigo a mis hijos
maldigo a mi esposa, porque cuando digo algo mal, maldigo y prefiero aprender a quedarme callado. Pero me cuesta mucho, me cuesta mucho. Por eso, papito Dios, yo te imploro, Padre, que la presencia del Espíritu Santo esté en mi vida. Repite las palabras conmigo, ve orando conmigo, por favor. Dile, necesito de la presencia del Espíritu Santo para que me ayudes a ser ese hombre que pueda ser de acuerdo a tu voluntad. Un hombre con propósito, un hombre con determinación, un hombre de influencia. Pero para eso necesito morir a mí mismo. Te necesito, papá. Te necesito. Gracias, Padre, por tu palabra. Y regálame la presencia del Espíritu Santo para que me dé el hacer, el querer como el hacer. No solamente que se quede como en un propósito y que yo sea perseverante. Un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Gracias por tu amor y misericordia para conmigo. Amén, amén y amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga.